Se viene celebrando en España cada último miércoles de marzo el Día Nacional del Trasplante, una fecha que busca rendir homenaje tanto al gremio de la salud como a los millones de personas que cada año deciden donar una parte de sí mismo para ayudar a otros a tener una vida un poco más duradera. Durante varios años, España ha encabezado la lista como líder en donaciones de órganos con una cifra de 4.2 donantes por millón de personas, un verdadero récord si lo comparamos con el resto de los índices mundiales. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. En la Cátedra Médica, latido a latido, pulso e impulso, circulamos por la vida y el corazón. Estamos de vuelta en Cátedra Médica. Hoy miércoles del corazón nos acompaña el doctor Ángel González Medina y estamos hablando sobre estado protrombótico o trombofilia y el efecto que tiene esto sobre la salud cardiovascular. Usted puede comunicarse con nosotros marcando al 809-682-9850. También puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062 o dejarnos sus preguntas en el chat en nuestro canal en YouTube Rumba FM, en donde estamos haciendo transmisión en vivo. Vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, saludos a todos. Como siempre, interesantísimo el programa. Gracias. Doctor González Medina, usted dijo que los estados protrombóticos pueden tener diferentes naturalezas, como por ejemplo una mujer embarazada, un reposo postquirúrgico. ¿Cuáles serían los más riesgosos? Y si hay estadística, ¿qué incidencia de las personas que tienen estado protrombótico desarrollan los trombos? Gracias, le escucho. Interesante pregunta, muy juiciosa. Adelante. Entre esas mujeres que tienen las parturientas, el paciente con trauma, el posquirúrgico, las varices. Sí. ¿Quiénes se complican más? Sí, nosotros vemos más eventos tromboembólicos o de trombosis venosa en las personas sobre todo mujeres obesas con varices. Obesas con varices. Sí. O sea ojo a ese dato. Ojo a ese dato. Inclusive fíjate. Bomba de tiempo. Obesa con varices. Exacto. Fíjate que inclusive yo he tenido pacientes delgadas y han ido. Es un dato muy importante desde el punto de vista clínico. Mira, para la gente y para los médicos. Dos personas, yo recuerdo en los últimos años, que tenían una inflamación en el pie, en un pie. Eso te hace pensar a ti, inflamación de un solo lado, eso va a favor de que hay de un problema vascular venoso. Y yo digo, bueno, y esa paciente se iba para Europa. Y uno tiene que hacer Europa, 10 horas en avión. Usted no puede viajar hasta que no sepamos qué hay ahí. Tenía un trombo. ¿Y cómo estaba la trombo. La pierna? ¿Tenía alguna temperatura? No. Tenía un trombo. Era venoso. Y obviamente yo le hice una maniobra, la maniobra de Hoffman, y tenía molestia en la pantorrilla. Es una forma muy práctica de hacer diagnóstico. Recuerdo incluso una paciente, anestesiólogo ella, que me llevaba a su esposo hipertenso, difícil de manejar, me lo enviaron. Y en una tercera consulta, ella me dice, doctor, ¿sabe que yo a veces siento unas palpitaciones que me dan? Y yo le digo, ajá. Y ella le veo sus piernas, no tiene nada, pero entre las cosas, no hemos hablado de eso todavía, cómo se manifiestan los fenómenos trombóticos. Tenía dolor en la pantorrilla cuando le presioné. Y yo, bueno, y tú eres anestesiólogo, tú trabajas sentada, tú debes tener las varices profundas, no tiene varices superficiales, pero tiene varices. Exactamente. Esa muchacha tiene 2 trastornos, antitrombina 3 y no recuerdo, creo que factor de 5 de ley de los dos. ¿Se ganó su anticoagulación? Se la ganó. No solamente se la ganó, sino que en una ocasión, varios años después, ella se somete a una cirugía en su comunidad, una histerectomía, y además se iba a hacer una lipoescultura. Iba a aprovechar. ¿Y qué pasó? A las 7 de la noche me llamaron que estaba la paciente con una gran dificultad respiratoria. Tremendo lío. Eso es microembolismo pulmonar, está haciendo. Y exactamente, con todo y eso tuvimos que anticoagular, acababa de operar, pero había que salvarla y guardar sangre.
No hay otra alternativa. Se salvó de eso. Yo le peleé muchísimo porque ella sabía que tenía que evaluarse con una persona que conociera su condición previa, porque ella lo sabía. Sí. Entonces, hay otra paciente delgadita, que también se presentó así, con una pequeña inflamación en un pie Sí. y tenía un coágulo en la pierna. ¿Cómo Entonces, se manifiesta, doctor? bueno, hay La muchas enfermedad manifestaciones, principalmente los que tienen problemas de varices, obesidad. La manifestación es edema. Hinchazón. Hinchazón en una pierna, fundamentalmente. Siente pesadez en la parte donde decimos la batata, la pantorrilla. Sí. Y cuando tú le haces la maniobra, hay un dolor intenso. O sea, cuando se aprieta, Presiona. cuando la aprieta, entonces Presiona. eso genera... O flexiona Un el clavo. pie, Ajá. flexiona el pie sobre la pierna. Sí. Ahí el paciente no aguanta el dolor. Entonces, ahí tiene una manifestación clínica. Muchas veces las manifestaciones son de otro tipo. Cansancio, una dificultad respiratoria inexplicable, palpitaciones, o está respirando más rápido de la cuenta, e inclusive hasta temperatura, por un estado inflamatorio que se asocia, porque hay un estado inflamatorio donde está el trombo formado. Entonces, eso es muy, muy importante. Síncope. Amaury sabe de un paciente que vimos, o que él me llevó a raíz de la pandemia, que había sido estudiado con síncope. Sí. Y bueno, la neurólogo acertó, dijo que había un problema relacionado con el sistema cardiovascular por las evaluaciones que se hicieron, pero claro, sin definir. Amaury me lo lleva, precisamente tenía unas varices grandísimas ahí, y síncope. Entonces, bueno, una de las causas de síncope es el embolismo pulmonar. Y entonces, claro, cuando yo vi las varices y además le hice la maniobra y tosiendo, le digo, Amaury, era el COVID también. Y exactamente, tenía trombos en cantidad. Tenía trombo. Trombos en cantidad. ¿no? Oye, Rafael, y entonces las mujeres y su condición de todos los meses, la menstruación y esta condición pretrombótica, ¿algún impacto, alguna relación? No, generalmente ahí es todo lo contrario, porque ahí el sistema del organismo lo que hace es que baja el nivel, ¿verdad? Aumenta el sistema de coagulación, de anticoagulación, es el que se activa, y entonces para que no se formen coágulos dentro del útero y esas cosas. Entonces, obviamente, con relación a la pregunta, fíjate que, por ejemplo, no es la primera vez que por síncope, ese es el diagnóstico que yo he hecho. Había una paciente que hacía síncope con dolor en el pecho. Y había visitado varios cardiólogos, fue a verme, que comenzamos a investigarla. Bueno, hasta un cateterismo lo hicimos, porque ella, en una de esas condiciones, aparecieron cambios en el electrocardiograma con el dolor. Con dolor de pecho. Cateterismo normal, y a la semana, y respondió a los anticoagulantes y a la terapia, porque en el tratamiento de que fuera un síndrome coronario, respondió bien a los anticoagulantes también. A la semana, vuelve a darle el síncope. Espérate. Entonces, cuando yo, vamos a buscar, porque si es un embolismo. Exactamente. Yo digo, y estas varices hace mucho que las tiene, entonces nunca ha sentido molestia, dice una hija. Doctor, ella se inyectó las venas. Exactamente, tenía un trombo que iba desde el tobillo hasta la ingle. O sea, que se tapó completo. Y tuvo varios meses, yo diría que un año, quejándose de síncope. A propósito de ese comentario, las mujeres que tienen varices generalmente, por un tema estético, tienden a buscar ayuda y bueno, y entonces esa condición... Las arañitas. Generalmente esas arañitas se pueden porque tú lo que haces es trombosarlas. Sí. Ahora, cuando tú trombosas una vena grande, Tú estás creando un problema. Un problema porque de ahí se va a desprender componentes de ese trombo. Entonces, mucho cuidado con eso. Sí, y eso es muy importante, sobre todo mujeres, hombres que hoy día están buscando respuesta a problemas de salud en las estéticas. Oigan bien. Ocurre que usted va a una estética y usted va a tratarse esas arañitas. Y si son esas arañitas, tal como dice, pues no hay ningún problema. Pero que quien hace el procedimiento entonces no es un experto. No sabe distinguir entre una vena, ¿verdad?, y una telangiectasia, o sea, y una lesión vascular de poca monta. Una venulita ahí Sí, dilatada. que no va a pasar nada. Que usted la esclerosa, usted la mata y usted pues resuelve un problema cosmético. Si usted se expone a ponerse en manos inexpertas por un tema de salud,
de belleza y se compromete su salud, entonces ahí las cosas son muy fuertes, porque usted está hablando de que usted puede terminar muerta, usted puede terminar sumamente complicada, puede terminar con un infarto, con un ataque cerebral, si usted tapa una vena de esta voluminosa y se desprende un trombo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema de la salud y la belleza. No debemos jugar con ese tema, porque es un tema muy peligroso. Y tenemos mucha gente. Yo recuerdo incluso una compañera médica, una doctora, que se puso en manos inexpertas y lamentablemente hasta falleció. Fue supuestamente a darse unos toquecitos. Pero el toquecito incluía una cirugía de mama, una cirugía de cadera, o sea, un combo, pero lamentablemente era una especie de factoría quien la estaba operando. Entonces, así mismo es. Tenía varios casos y ese caso no le prestó la debida atención. La muchacha murió. Bueno. Es así. En las cirugías estéticas pasa mucho, los fenómenos embólicos. Bueno, él preguntaba sobre la incidencia. En nuestro medio no tenemos estadísticas. Incluso en las mismas embarazadas no es una cosa tan frecuente tampoco. Pero sí puede ocurrir. Muchos pacientes tienen que ver con la cirugía. Y hay cirugías que hay que administrar anticoagulantes profilácticamente porque tienen insuficiencia venosa. Y en esta cirugía de rodilla, de implante, de cadera, siempre se recomienda usar anticoagulantes, a veces hasta un poquito antes de la cirugía o inmediatamente después, tratando de mantener una buena hemostasia en la cirugía, y se le mantiene durante varios días la anticoagulación profiláctica. La insuficiencia cardíaca, y además si se asocia con arritmia, hay que dar anticoagulante, porque tiene una alta probabilidad de desarrollar fenómenos tromboembólicos a diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, si uno revisa las estadísticas, uno sabe, y siempre se ha dicho, tú lo sabes, Rafael, que inclusive los fenómenos embólicos causando muerte son más frecuentes de lo que la gente piensa. Es más, muchos pacientes que estaban por lo menos en una fase de, aunque sea de recuperación, que mueren súbitamente, son fenómenos embólicos. Sí. Y si no hacemos autopsia no podemos tener cifras confiables. Por ejemplo, yo estuve revisando días pasados, y para poner un ejemplo, en México hay registro 400 a 500 mil casos de tromboembolismo al año. Entonces, porque no solamente la trombosis venosa, sino son los fenómenos tromboembólicos que muchas veces no lo diagnosticamos porque el paciente se murió, un infarto. Ese es el apellido, un infarto. Entonces, no necesariamente un infarto que usted se muere de repente. Yo no sé si tú recuerdas un deportista que era comentarista, muy bien recordado, que él tuvo un trauma jugando baloncesto. Ya no era baloncestista en esa época. Y le colocaron un yeso, enyesaron la pierna. El yeso estaba muy apretado. Y él fue a quitárselo, en la clínica se lo retiraron. Y en lo que llegó a su casa, hizo un fenómeno embólico y se murió en la emergencia de otra clínica. Sí, pero en cuestión de media hora. Hizo un gran émbolo porque todo va a depender del tamaño de los émbolos. Hay personas que tienen suerte, que lo que van es tirando pequeños embolitos que son frescos y se van destruyendo. El mismo organismo lo va destruyendo, lo va desbaratando. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas muy en cuenta. Muy, muy importante. Hoy día, con relación a los traumas y a las cirugías de cadera y de rodilla, casi, yo diría que es muy raro ver estos fenómenos. ¿Por qué? Porque se hace la profilaxis. Entonces, siempre que va una paciente a evaluarse, en eso hay que tener mucho cuidado, que tiene obesidad, mándele a hacer su Doppler de vena. Eso es parte de la evaluación de un paciente obeso, mujer o hombre. De rutina. De rutina, aunque sea para hacerse una apendicitis. Porque en ese estado usted no sabe qué puede pasar. Claro. Al principio tú decías que uno de los factores que tienen que ver con el tema del tromboembolismo y el pretromboembolismo es el tema genético. Entonces, ¿cuáles serían esas señales para el público que nos escucha? ¿Cuáles serían esas señales que yo puedo tener
que me puede indicar que necesito ir a hacerme una verificación, un chequeo médico para confirmar que tengo una condición como esta? Lo primero es la historia familiar. Si tú tienes familiares que han tenido este tipo de eventos, pues tú sabes que tienes que estudiar. Número uno. La otra condición que más rápida tú piensas es cuando el paciente, y sobre todo joven, tiene un evento de trombosis venosa, por ejemplo. Aún sea una embarazada, tú tienes que investigar, porque tú no sabes cuál es la causa subyacente, si es simplemente el éxtasis sanguíneo o sustancias muy vasoactivas que se liberan en la placenta y que provocan daño endotelial. Entonces, eso es muy importante. El paciente que tuvo COVID debe evaluarse, hay muchos pacientes que ellos mismos piden hacerse su prueba de dímero D. Y tú ves que hay pacientes que muchos siguen con dímero D elevado, pero muchas veces porque tienen un problema inflamatorio en la rodilla o en la cadera, porque las enfermedades inflamatorias condicionan eso. Y hay pacientes que vienen con el trastorno genético también para el dímero D. O sea, tú eres que tienes que determinar por dónde anda la cosa y determinar que no haya un estado inflamatorio que favorezca esa condición. Entonces, doctor, se hace esa evaluación al paciente con esos factores que usted ha indicado y se determina que tiene esa predisposición a un estado protrombótico. ¿Cómo evitar que esta condición lleve a un daño cardiovascular o a un daño cerebrovascular o a otros órganos? ¿Cómo lo evitamos? Bueno, lo primero es que si tú identificas que el paciente tiene ese trastorno, ya sea por factor hereditario o ya sea porque tenga una condición que lo vulnere, entonces tú tienes que tomar medidas. Si existe un estado de vulnerabilidad, es decir, una condición de peso, entonces tú tienes que usar anticoagulantes. Básicamente el paciente que tiene insuficiencia cardíaca o con un corazón muy dilatado o que tiene arritmia, hay una arritmia que es la más frecuente de las arritmias que son riesgosas, como la llamada fibrilación auricular, porque las aurículas no se contraen sino que tiemblan. Entonces hay unas estructuras dentro de la misma aurícula, la auriculilla, que la sangre se mete ahí y forma los coágulos. Y, por ejemplo, ese tipo de pacientes que a veces llegan a la emergencia, si tú no puedes precisar qué tiempo tiene con la arritmia, lo importante es anticoagularlo y no llevarlo a ritmo normal. Porque entonces, cuando tú lo llevas a ritmo normal, el coágulo se dispara y se va al cerebro o se va al mesenterio. Hubo un médico precisamente el año pasado, o hace ya más de un año y medio, que post-COVID, él tuvo una trombosis mesentérica. Y era por el COVID. Y ahora ahora salió un artículo recientemente, una serie de alteraciones vasculares relacionadas con COVID, incluyendo trastornos de la coagulación. Entonces, doctor, mire, por aquí hay una duda de un oyente, creo que es una duda importante. Él quiere saber si tomándose una aspirina diaria, él puede evitar daños si tiene un estado protrombótico o prevenir el estado protrombótico. Fíjate, la aspirina no es el mejor medicamento. Claro, si tú no has tenido ningún evento, la aspirina te puede ayudar porque la sangre se puede licuar, se va a poner más fina, pero para las trombosis venosas son más los anticoagulantes. La aspirina y los antiagregantes plaquetarios más para las trombosis arteriales o donde hay trombos arteriales. ¿Qué puede ocurrir? Y se puede usar si tú no tienes un estado de vulnerabilidad tan importante, pero es dudable que tú te vayas a proteger. Por supuesto, no solamente la aspirina, las estatinas que se usan para reducir colesterol han demostrado en varios estudios que reducían los fenómenos trombóticos venosos. Y eso tiene que ver porque es que tú reducir colesterol, tú tienes un efecto antiinflamatorio. Sí. O sea, de eso se trata. O sea, pero si tú tienes un estado protrombótico, que tú tienes un cáncer o tienes una arritmia o una insuficiencia cardíaca grave o tienes un problema de este tipo genético, tienes que tomar anticoagulantes. No hay otro, a menos que esté contraindicado. Y una persona que tenga estas condiciones, realizar actividad física, ¿tiene algún beneficio o le genera alguna dificultad? Sí. Hay condiciones, por ejemplo, los pacientes que tienen fibrinógeno elevado, el ejercicio reduce los niveles de fibrinógeno, siempre y cuando no sea determinado genéticamente, la hiperfibrinogenemia. Pero sí le puede beneficiar y además eso ayuda a un mejor sistema de que el endotelio mejore su función y eso puede favorecer a que no haya trastornos en esos pacientes. Es muy importante. Claro, la actividad física, el riesgo es que tenga un trauma y entonces
los traumas pueden no solamente llevar a sangrado, sino si tiene que someterse a una cirugía, entonces tiene que tomar en cuenta que va a haber un riesgo después de la cirugía. Entonces, doctora, a manera de resumen, para que la gente se quede con esa información, factores que pueden predisponer a un paciente, vamos a recapitular estos factores que pueden predisponer al paciente a un estado protrombótico y cuáles pueden ser las principales complicaciones que presenta un paciente con esta condición. Bueno, fíjate, lo que decía, el reposo prolongado, ya sea de una enfermedad crónica, ya sea de una cirugía, las pacientes embarazadas, hay que estar vigilando, sobre todo porque forman varices también, y chequearlas, sobre todo si se van a someter a cesárea. No ir a una cesárea que no sea urgente, ¿verdad? Algo que sea de urgencia, que no se pueda evitar, debe hacerse su Doppler. Y si es obesa, con mayor razón. He visto, o sé de mujeres jóvenes, recuerdo una joven que se fue a hacer una colecistectomía, embolismo pulmonar. 2 casos. Bueno, los pacientes que son falsémicos, se me había pasado una doctora que tenía un reemplazo de cadera porque había hecho una necrosis aséptica de la cadera y la iban a reoperar para retirarle la prótesis. Y le dije, acuérdate de la heparina, está escrito en la evaluación, pero recuérdaselo, parece que se le olvidó ponerle heparina y tuvo una muerte súbita inmediatamente. Y también otra paciente que se fue a hacer 2 con hernia discal, le pasó lo mismo también. Entonces, habiéndolo dicho, escrito y entonces todo. Es importante que los pacientes que conocen esa condición, cuando estén con sus lo médicos, siempre comentar hay que recordarle que tienen esa condición y que hay que ponerle su profilaxis. Claro. Para evitar que el paciente, no solamente que no vaya a morir, sino que no tenga el riesgo de tener un fenómeno embólico y que entonces haya que someterla a tratamiento anticoagulante que la expondría también a un riesgo mayor de muerte también. Claro, queremos recordarle a nuestros oyentes que el doctor Ángel González Medina tiene consulta privada en el Centro de Medicina Avanzada Doctora Abel González. Allí usted puede hacer su cita marcando al 809-541-0455 y también está en Hospiten en horas de la mañana allí con el teléfono 809-541-3000 extensión 2636. Recuerde que es importante que usted pueda hacerse sus evaluaciones periódicas de cardiología para evitar complicaciones, doctor. Una cosa importante, porque como le di tanto énfasis al asunto de las varices, ¿verdad? De la insuficiencia venosa, las mujeres sobre todo, que a veces no quieren ponerse las medias, y mucho menos los hombres. Sí. Las medias, por lo menos, hacen un efecto mecánico de compresión y eso evita el éxtasis de sangre, de la sangre, y que se formen los trombos. Y de ahí que es muy importante, y el ejercicio, porque eso produce dinamismo, y tratar de mantener un peso ideal. Eso es fundamental para la prevención. Excelente. Muy agradecidos, doctor, de tenerle hoy aquí con nosotros en Cátedra Médica, siempre con informaciones tan precisas para que la gente que nos escuche pueda cuidar de su salud. Gracias, doctor. Como siempre, en disposición de estar por aquí cada miércoles, contribuyendo a la educación de la población. A ustedes nos reencontramos aquí en el día de mañana en Cátedra Médica porque la salud merece respeto.